Licenciado, ¿qué recomendaciones puede hacer usted a los patronos para estar en cumplimiento, ¿verdad?, con todas estas enmiendas a la ley, con todos estos cambios que, como bien mencionó, ¿verdad?, puede ser complejo dentro de lo que es la ecuación por cada caso? Sí. Pues mira, yo lo que le diría a los patronos es, número uno, trate de orientarse, ¿verdad? Cápsulas como esta, que son informativas de diversos recursos que usted pueda conseguir, pues escúchela, estúdiesela, lea el texto de la ley, porque es importante usted conocer lo que dice ahora la ley, cuáles son sus obligaciones como empresa, como patrono, y cuáles son los derechos de los empleados para que usted pueda estar en cumplimiento, ¿verdad? Número dos, siempre le digo a los clientes nuestros y a cualquier persona que conozco, mira, es mejor, te sale más económico agarrar el teléfono y llamar al abogado laboral de tu confianza, el que sea una persona que practique derecho laboral, porque el derecho laboral son tantas las leyes que si tú no lo estás practicando todos los días, hay riesgo de cometer errores serios y tienen consecuencias severas. Por ejemplo, hay abogados que yo conozco que se ponen a defender casos porque tienen un cliente y le atienden diversos asuntos legales, y pues llegó un caso que es laboral, que no es que están comprando un terreno y vamos a firmar un contrato de compraventa del terreno, es que llegó un casito del empleado y el abogado de la empresa pues se pone a atender eso, y cuando viene a ver, le anotaron la rebeldía y perdió el caso porque a lo mejor lo radicaron bajo la ley 2, el procedimiento sumario, y en vez de tener los 20 o 30 días que puede haber para contestar una demanda bajo otro tipo de reclamaciones, pues bajo la ley 2 de procedimiento sumario tiene solamente 10 días. Y el abogado, como no practica derecho laboral todos los días, se le pasó y perdió el caso de entrada. O sea que llame siempre al abogado laboral de su confianza, que usted entienda que conoce el derecho laboral, pero el consejo que doy siempre es, hágalo antes de tomar la decisión, porque nosotros hemos visto clientes que toman decisiones, actúan, y entonces cuando llega la demanda, mire, licenciado, me está pasando esto. Y entonces ahí yo le digo rápido, bueno, ahora yo te voy a ayudar, pero realmente tú no necesitas un abogado laboral ahora, necesitas un mago. Aquí hay que hacer magia ahora para solucionar el problema que tú creaste. Si me hubieras llamado con una llamadita de 15 minutos, te hubiera dicho cómo hacer lo que tú querías hacer, ¿verdad? O sea que, primero, ese consejo. Segundo, con estos cambios que ha traído la Ley 41, hay algunos aspectos que es importante que las empresas actualicen sus manuales de empleados, ¿verdad? De personal, las reglas de conducta, o sea, todas esas disposiciones que se incluyen en los manuales de empleados, pues ahora tienen que estar en cumplimiento con ciertas disposiciones de la nueva ley. De igual manera, por ejemplo, hubo unos cambios con esta Ley 41 al tema de los contratos de empleo. Por ejemplo, la ley dice ahora que cualquier reclamación que resulte de un contrato de empleo, si alguien reclama que le violaron su contrato de trabajo, pues antes tenía 1 año para demandar, ahora tiene 3 años. O sea, el empleado puede estar 3 años por ahí, ya no trabaja con su empresa, y a los 2 años, 11 meses y 28 días viene y le radica un caso en el tribunal reclamando que usted le violó su contrato de trabajo, etcétera. Pues la ley ahora le da 3 años, pero la ley también dice que son 3 años a menos que se haya pactado otra cosa. Pues un consejo, contestando tu pregunta, un consejo útil para los patronos es que modifiquen, que enmienden, que actualicen sus contratos de empleo para incluir cláusulas y disposiciones como esas, donde les restrinja el derecho del empleado a presentar demandas a no más de 1 año, por ejemplo. O sea, porque la ley se lo permite. Si se incluye en el contrato, pues mira, cualquier reclamo de violación de los términos y condiciones de este contrato de trabajo, pues las partes por este medio acuerdan que tendrás 1 año para demandarme. Y ya limitaste ese derecho, no tiene 3 años en lo que lo piensa, consulta a 50 abogados y al final escoge el mejor para demandarte, ¿verdad? Ese tipo de consejos pues son útiles para los patronos, o sea, pero para ello hay que estar leyendo la ley, conocer cuáles son las cosas con las que hay que cumplir o asesorarse con un abogado conocedor del derecho laboral. Sí, actualizarse constantemente Sí. con relación a todos estos cambios. Imagínate, o sea, en los pasados 5 años nada más han habido cambios a leyes laborales, yo te diría, en más de 5 o 6 veces. O sea, desde la reforma laboral, que si, no sé si 5, 6, 7 años. En los últimos años, que si la ley de licencia por enfermedades catastróficas, te puedo seguir enumerando leyes, y son tantas. Cuando empezó la pandemia, la ley que le concedió los 5 días de licencia al empleado que está enfermo y se contagió, y ¿sabes? Si ya agotó la licencia por enfermedad y por vacaciones, pues tiene 5 días más. Son todos los años, casi todos los años hay leyes laborales nuevas. Entonces, pues los patronos tienen que estar manteniéndose al día con esos temas, porque
Lo contrario sería automáticamente estar en incumplimiento y violar leyes que tienen penalidades. O sea, en muchos de los casos, por ejemplo, si hablamos del tema de salarios, la ley establece que un patrono que le adeude salarios a un empleado y el empleado los reclama, tiene que pagarle todos los salarios que le deba, que le adeude, más una cantidad igual por concepto de penalidad, por ejemplo. Y ahí tienes, y eso es solamente en horas que le debas de trabajo. Y si tú tienes una violación de salarios que le debes a un empleado y no a uno, le debes a 10 empleados en la empresa, porque a lo mejor tú no estabas concediendo el periodo de tomar alimentos a la hora. Eso es otra cosa que está reglamentada y hubo cambios también en la ley 41 sobre los temas del periodo de tomar alimentos. Entonces, si el patrón no estaba en cumplimiento sobre un tema como ese, de seguro estaba en incumplimiento con los demás empleados. Entonces tiene un efecto multiplicador. Imagínate tú tener que pagarle una hora de almuerzo que no se estaba disfrutando como era, o una hora extra, posiblemente porque tú tenías al trabajador. Y fíjate cómo soy cuidadoso y utilizo la palabra trabajador en vez de decir empleado, porque vamos a suponer que la empresa tenía al trabajador clasificado como un contratista independiente o no, él está por servicios profesionales y realmente no cumple con los criterios para ser un contratista independiente, que es el concepto legal. Y entonces, a base de eso, pues el patrono entendía que no tenía derecho a cobrar horas extra. Pero así como tiene a ese empleado por servicios profesionales, que el patrono creía que realmente cumplía con los requisitos de ley, asimismo tiene a varios otros empleados, pues automáticamente está violando varias leyes laborales. Y esas son las reclamaciones que pueden llevar a una empresa a la quiebra. Por eso es que es importante estar en cumplimiento con las leyes laborales, tener bien clasificados los empleados, si son exentos, si no son exentos. Un empleado que usted tenga clasificado como exento y que no cumple con los requisitos de ley, pues ya automáticamente está violando varias leyes laborales. Si lo tiene como contratista independiente y realmente no cumple, de igual manera. Y así sucesivamente. O sea que mis consejos son eso, que los patronos se mantengan al día, que si tiene duda, oye, las personas no estamos para saberlo todo, ¿verdad? O sea, la clave es saber dónde buscar la información. Ahí está la ley. A cada rato el secretario del Trabajo emite cartas circulares, cartas de opinión. Y si no, pues llame al profesional de su confianza, ¿verdad? Que le pueda asesorar. Sí, buscar la información y actualizarse, básicamente. Esa es la clave.